Bien, buenas tardes chiquillos. La clase de hoy vamos a estudiar las mutaciones, ojo con sus micrófonos, y tanto esta clase como la clase que tendrán el jueves con Luchito, que es de ciclo celular, ahí van a repasar lo que es el ciclo celular y lo van a hacer con énfasis en su rol en la herencia, ¿bien? Porque ciclo celular ahora se ve en el módulo de herencia y evolución, ya no se ve en organización de seres vivos, ¿bien? En esta nueva prueba. Esas serían las dos últimas clases de materia del curso, ¿de acuerdo? También es importante para mí recordarles que contesten el formulario los que no lo han hecho, el que soltamos para saber las materias que quieren repasar, porque las clases que tendrán a partir de la próxima semana serán en base a los contenidos que hayan mencionado ahí. ¿Bien? Entonces, continuemos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy? Primero, van a ser analizar las consecuencias de las mutaciones cromosómicas, que es lo que vamos a estudiar. También vamos a aprender a estudiar cariogramas, ahí se me pasa un punto. Y por último, vamos a reflexionar acerca de lo que hemos aprendido en este curso, ¿de acuerdo? Muy bien. A manera de introducción, vamos a definir una mutación como el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN, ¿bien? En este genotipo del ser vivo, ¿de acuerdo? Que produce una variación en las características de este, o sea, en el fenotipo, y que no necesariamente se transmite a la descendencia, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Una mutación, tal vez causada por diferentes factores, tal vez la radiación, por ejemplo, esa mutación no necesariamente se va a transmitir a la descendencia, porque ese ADN puede ser autosómico y puede ser propio del individuo en sí, pero no es parte del ADN que le transmite a su descendencia, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que la unidad genética capaz de mutar es el gen, ¿ya? La unidad de información hereditaria que forma parte de la ADN. Entonces tenemos a nuestro gen como la unidad, el bloque que junto con otros bloques, con otros genes, va construyendo nuestra información genética. Ese bloque es el que puede mutar, el que puede cambiar. Bien. Con esto en mente, definimos también las mutaciones cromosómicas como modificaciones en el número total de cromosomas, la duplicación o supresión de genes o de segmentos de un cromosoma y la reordenación del material genético dentro o entre cromosomas. Vamos a ver que estas mutaciones pueden ser vistas al microscopio sometiendo los cromosomas a la técnica de bandas. Vamos a ver de qué se trata esa técnica. Y de esta manera, utilizando la técnica de bandas y viendo a través del microscopio los cromosomas, podemos confeccionar el cariotipo, ¿ya? ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es un análisis de los cromosomas de las células humanas, que sirve para detectar enfermedades congénitas y adquiridas, ¿de acuerdo? Enfermedades que se heredan, así como también enfermedades adquiridas que tienen que ver con la genética, con el genotipo del individuo. Vamos a ver también que se conoce como mapa citogenético o cariograma a la representación ordenada de estos cromosomas de un individuo en función de su forma, función y tamaño. En este caso, lo que pueden ver ahí es un cariograma, ¿cierto?, con los pares de cromosomas humanos ordenados de acuerdo a los pares, ¿cierto? Porque nosotros tenemos dos juegos de cromosomas, 2N, ¿bien? Entonces deberíamos tener dos cromosomas de cada par, ¿cierto? Por eso se llaman pares. Y en el par 23, que es el par sexual, podemos tener dos variantes que son las comunes o por defecto, que no se entienden como una alteración genética, que son el par XX y el par XY, ¿de acuerdo? Vamos a ver que debido a ciertos síndromes, ciertas alteraciones genéticas, este par sexual puede cambiar, así como los pares autosómicos. Recordando un poco esa materia, con pares autosómicos nos referimos a toda aquella información que no tiene que ver con el par sexual, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con otras características del cuerpo, que son los pares del 1 al 22. Y el caso del par 23 es este par especial, en el cual uno de los cromosomas lo entrega
el padre, que el padre tiene la capacidad de entregar o un cromosoma X o un cromosoma Y, en cambio la madre siempre entrega el cromosoma X, ¿de acuerdo? Bien, si se dan estas alteraciones, por supuesto, este orden puede cambiar y se pueden dar ciertas anomalías. Bien, y retomando este concepto de cariograma, vamos a ver que dependiendo de la tinción empleada, dependiendo de la tinta, del color que nosotros estemos aplicando sobre el material genético y por ende, luego de que se condensa sobre los cromosomas, se obtendrá un patrón de bandas claras y oscuras específico para cada par cromosómico, ¿de acuerdo? Los científicos pueden reconocer cada cromosoma a qué par corresponde, de acuerdo a este patrón de bandas, como pueden ver aquí, medio difuso, pero al fin y al cabo estas son imágenes reales, no como el esquema anterior, en el cual pueden reconocer cada cromosoma por su par, de acuerdo al orden de bandas claras y oscuras que tiene. ¿Bien? Y esta característica permitiría estudiar los cromosomas de una persona en búsqueda de alteraciones cromosómicas. ¿Bien? ¿Hasta ahora hay dudas, chiquillos? Estoy atento al chat. Si quieren también pueden poner su micrófono. ¿O está quedando todo clarito? A ver, ¿quién está? El micrófono prende. Permiso, Francisca. No sé si vas a hacer una pregunta. Pero bueno, si alguien me puede confirmar que vamos bien con esto, podemos pasar a definir cuáles son estas alteraciones cromosómicas. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos súper bien. Me alegra que se hayan podido integrar varios. Si los que se fueron integrando después no quieren que vaya recapitulando con lo que vimos hasta ahora, si es que llegaron muy tarde. No tengo ningún problema. Me contestó con Constanza. Constanza llegó tempranito. Entonces por eso quería preguntarle si alguno de los chiquillos que llegó después necesita agarrar de nuevo el hilo. Si no, continuemos entonces. Bien, entonces esta diapositiva nos plantea la pregunta: ¿qué alteraciones cromosómicas conocemos? Y si bien aquí nos suelta un montón de conceptos diferentes, para la prueba ustedes se tienen que aprender en particular los 4 que yo puse en negrita y subrayé, que son inversión, translocación, monosomías y trisomías, que vamos a estudiar más adelante. Entonces, nos dice que las alteraciones a la dotación diploide, ¿cierto?, al 2N de los cromosomas, se denominan aberraciones o mutaciones cromosómicas. Todos esos son sinónimos. Y hay 3 tipos de estas mutaciones. El primero de estos tipos sería el reordenamiento de estos cromosomas, que son cambios en la estructura de estos cromosomas, ¿cierto? Sabíamos que cada cromosoma tenía un patrón específico de bandas claras y oscuras que nos permitía identificarlos, y esto se puede ver alterado debido a la duplicación de los cromosomas, a la delesión, o sea, a la eliminación de otros, o a la eliminación de partes de cromosomas, a la inversión, a la inversión de un gen o de varios genes, de varios segmentos de un cromosoma, así como también a la translocación, al cambio en la ubicación de un gen, o también a la formación de cromosomas en anillo. Estos son 5 conceptos distintos que responden a un reordenamiento de la información contenida en los cromosomas. Por otro lado, tenemos las aneuploidías, que suponen un aumento o disminución en el número de cromosomas. La ploidía es el número de cromosomas, ¿de acuerdo? Nuestra ploidía suele ser de 46, ¿cierto? 2 por 23. Sin embargo, si se da un caso de aneuploidía, significa que el número de cromosomas presente en nuestro genotipo no es 46, ¿bien? Y esta aneuploidía se puede producir por monosomía de un gen, o sea, monosomía de un cromosoma que haya 1 en lugar de 2, trisomía de un cromosoma que haya 3 en lugar de 2, tetrasomía que haya 4 en lugar de 2,
y así, etc. Y bueno, está el tercer caso, que sería una poliploidía, que sería la presencia de conjuntos adicionales de cromosomas, como un paquete completo que llega y se instala en tu genotipo, con nuevas características y un montón de genes que podrían entrar en conflicto con los genes que corresponden a tu pool genético normal. Bien. Entonces, no los quiero confundir con tanto concepto, lo importante aquí son esos 4 que les mencioné, que vamos a ver a continuación. Bien, en el caso de las monosomías, como ya les venía adelantando, corresponden a la existencia de un solo cromosoma en una ubicación donde, por ser pares, por venir en pares, deberían haber 2, ¿cierto? Y suele pasar que, o sea, de hecho es al 100% la letalidad de las monosomías autosómicas. O sea, entre los pares 1 al 22, si se diera el caso de que solamente heredas o solamente se generas uno solo de estos cromosomas en alguno de esos pares, producen la muerte del feto, producen la muerte en el útero. Bien, un aborto espontáneo. Mientras que la monosomía X0, o sea, que en el par sexual, el par 23, solamente haya un cromosoma X y nada más, y esto se representa con el número 45, que indica el número de cromosomas en la composición diploide de nuestro genotipo, o sea que en lugar de 46 tenemos 45, nos está indicando, y siempre nos va a indicar el par sexual, ese paréntesis, nos está indicando que el par sexual es X. Vamos a ver más adelante que ese paréntesis, si la alteración no es en el par sexual, nos va a poner un más o, bueno, un más, porque un menos, como les venía diciendo, no se puede dar, nos va a señalar con un más en el lugar donde se haga presente una trisomía autosómica, ¿bien? Una trisomía en un par del 1 al 22. Y vamos a ver que esta monosomía X0, o sea, tener solamente un gen X en el par sexual en lugar de un XX o un XY, va a producir el síndrome de Turner, que produce una serie de malformaciones genéticas u otras características que son identificables a simple vista en el fenotipo del paciente, y lo cual es la única monosomía viable que se conoce en humanos. ¿De acuerdo? Acuérdense de ese nombre, síndrome de Turner. Turner, en realidad, para los amigos. En el caso de las trisomías, las más frecuentes en los seres humanos son, vamos a tener primero el síndrome de Klinefelter, en el cual el individuo terminó con su par sexual, en lugar de un par sexual terminó con un trío sexual, terminó con 2 cromosomas X y 1 Y. Bien, esto se puede producir por choques entre, o sea, por una mala distribución de la información genética, tanto que de la que se hereda del padre como de la madre en el momento de la fecundación, ¿de acuerdo? Y en lugar de quedar con 2 cromosomas sexuales, terminó con 3. Y esto se señaliza, como les venía adelantando, con el número de cromosomas que hay en tu genotipo y con el par sexual, que en este caso es el afectado, por lo cual no hay que poner un más algo para indicar el par que está siendo afectado por la trisomía. En este caso es 47XXY. Los hombres con el síndrome de Klinefelter suelen padecer de un cuerpo que, debido a la influencia de los cromosomas X, se tiende a feminizar. ¿A qué se refiere a estos? Acumulan grasa en caderas y muslos, rasgo que una característica sexual secundaria que se suele asociar al sexo femenino, así como también desarrollar mamas, ¿de acuerdo? Y otras características que los hacen que, si no viviéramos de la manera que vivimos los seres humanos, probablemente estarían en una desventaja, ¿cierto? Como veíamos en la clase anterior, una desventaja a nivel reproductivo y a nivel de sobrevivencia, ¿de acuerdo? Por el hecho de presentar ciertas características que los hacen un intermedio entre ambos sexos, además de una, ¿cuál sería la palabra? Un mal desempeño a nivel reproductivo, para no entrar tanto en detalle. Bien, también está el síndrome de Down, que es la trisomía del par 21. El síndrome de Down es bastante conocido, ¿cierto? Desarrolla unas características tanto en la cara como en el físico del paciente, así como se desarrollan otra clase de características en su desarrollo neurológico, ¿correcto? También vamos a tener el síndrome de Edwards, que es una trisomía del par 18,
el síndrome de Patau, que es una trisomía del par 13, ese XY en el de Down, de Edwards y de Patau, ahí no me estoy refiriendo a que solamente sea exclusiva de hombres, ¿bien? Solamente es una convención que se pone el XY para indicar que el par sexual no se está siendo afectado en ese síndrome, sino que es propio de ambos sexos, ¿de acuerdo? Si les resulta más cómodo, podrían poner ambos paréntesis. En el caso de Down, por ejemplo, podrían poner 47XY más 21 y 47XX más 21, porque el par que se está viendo afectado no es el sexual, a eso voy, ¿bien? También vamos a tener otras trisomías relacionadas al par sexual, como la del triple X, en el cual el paciente tiene 3 cromosomas X, el síndrome del XYY, que se le llama también síndrome del supermacho, en el cual el paciente tiene 2 cromosomas y así como también están las trisomías del par 9, del par 8 y del par 16. ¿Bien? Todas esas son las más frecuentes en seres humanos. En la prueba no creo que sean tan específicos, les van a mostrar cariogramas, lo más probable, y les van a hacer indicar el nombre de alguno de estos síndromes, pero ustedes se pueden quedar con los síndromes, con los que tienen nombre, porque esos son los más conocidos y esos son los que más se trabajan, tanto en medicina como en otras disciplinas. En particular, Klinefelter y Down siempre son mencionados. Son los que más se mencionan, y bueno, Turner por ser el único ejemplo de monosomía viable en seres humanos. Bien, para que lo tengan clarito desde ya. ¿Qué otras alteraciones cromosómicas vamos a trabajar? En este caso, la translocación cromosómica es el desplazamiento de un segmento de cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Como pueden ver ahí en la imagen, antes de la translocación teníamos un gen o un conjunto de genes en el cromosoma 20, representado por esas bandas oscuras y claras, y otro segmento más grande del cromosoma 4 que tenía otros genes, otras características, por supuesto. Y puede ocurrir una translocación, bien, que en el caso de la imagen, como dice ahí en el párrafo adjunto, sería una translocación recíproca. ¿Por qué? Porque son 2 cromosomas no homólogos. Estamos hablando del cromosoma 4 con el cromosoma 20. Bien, no es una translocación entre cromosomas 4. Bien. ¿Y esto cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir? El modo más fácil para que ocurra es que los brazos de 2 cromosomas no homólogos se aproximen de tal manera que se facilite el intercambio. Esto ya es más químico. Se aproximan estos 2 cromosomas en el momento de que se condensa la cromatina, ¿cierto? Y aparecen los cromosomas en el núcleo, porque ustedes saben que los cromosomas no están ahí todo el tiempo. Nosotros no podemos entrar en una célula simplemente y ¡boom!, no vamos a encontrar los cromosomas, no. Están en una fase, en una fase determinada del ciclo celular, ¿cierto? En este caso, previo a una mitosis o a una meiosis. Entre la profase y la anafase, ¿cierto? Vamos a ver que se empiezan a formar los cromosomas, y durante esos procesos es que se puede dar estos casos de translocación, que si estamos en etapas muy tempranas de la formación del desarrollo embrionario o fetal, puede traer como consecuencia que esa translocación se haga presente después en el individuo que nazca, ¿de acuerdo? Entonces, espero que hayamos quedado claro con eso. Los cromosomas, si se aproximan mucho, sus brazos, sus cromátidas hermanas en este caso, se pueden aproximar a la cromática hermana de otro cromosoma e intercambiar partes. ¿Bien? Eso es lo que conocemos como translocación. El desplazamiento de segmentos de cromosomas a un nuevo lugar en el genoma, o sea, a otro cromosoma. Bien. Y por último vamos a tener el caso de la inversión. Disculpen esa calidad 1080p de la imagen, pero ilustra bien lo que quiero explicar. La inversión cromosómica es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma, y por lo tanto, la ordenación de loci, o de locus en plural, ¿cierto? Los genes que hay en cada posición dentro de ese cromosoma, van a estar invertidos respecto a su secuencia que consideramos típica, ¿cierto? La ordenación estándar que solemos ver en ese cromosoma. Esas barras oscuras y claras que venimos hablando anteriormente, que se ven
luego de ponerle una tinción en el laboratorio y verlo al microscopio? No vamos a ver eso, porque vamos a ver una secuencia distinta. Y ojo, que una inversión no implica una pérdida de información. Eso, muy importante. Está en negrita y todo, ¿por qué? Porque no ocurrió ninguna pérdida de información. Ahí lo que ocurrió fue que la información genética antes estaba de A a B, y luego ahora está de B a A. ¿Bien? Ya. Vamos a ver que algunas inversiones algunas inversiones cromosómicas se van a relacionar a enfermedades en humanos, como la hemofilia A, ¿cierto? Una enfermedad de la sangre. Así como también otras enfermedades neurodegenerativas, o sea, que afectan al sistema nervioso, o autoinmunes, enfermedades en las cuales el propio organismo y su sistema inmune se empieza a hacer daño, así como con trastornos mentales también. Sin embargo, no todas las inversiones se relacionan con enfermedad. Existen algunas, como la inversión 17q21.31. Ustedes dirán, ¿de dónde saqué yo ese número? Es la manera en la cual denominan a la inversión en ese punto de ese cromosoma. Bien, muy común entre la población europea, dice que aumenta la fertilidad de sus portadores y por eso ha sido seleccionada positivamente en la población europea. Esto no lo tomen de la selección como una selección tipo Whiskas, 9 de 10 gatos prefieren Whiskas, no. Se refiere a la selección natural, ¿cierto? A la selección que ha hecho la reproducción, entre comillas, de los más aptos a lo largo de miles de años, que ha permitido que esta inversión que hubo en el cromosoma en algún punto del tiempo permanezca entre la población europea, debido a la capacidad que tiene para aumentar la fertilidad de la especie. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿alguna duda respecto a los conceptos? No sé si quedó todo claro. Si quieren podemos repasar algo antes, porque ahora vamos a pasar con unas 5 preguntitas de lo que es el estudio de los cariogramas. Que estas podrían ser preguntas de prueba, ¿de acuerdo? Estoy atento al chat. Y bueno, otras preguntas de prueba en relación a esta materia en particular de herencia podrían ser las características de los síndromes que yo les mencioné. En particular, acuérdense Down, Turner, Klinefelter, los más comunes. Patau y Edwards no se pescan tanto, pero todas esas trisomías o monosomías que tienen nombre es porque son importantes. Porque, bueno, el señor Down en este caso la descubrió y dijo, wow, esto es una característica que prevalece en cierto segmento de la población, hay que estudiarla, hay que saber cómo ayudar, etcétera, ¿cierto? Por debido a las características que el síndrome hace manifestar en el fenotipo del individuo. Bien. Necesito que me den el vamos, chiquillos, porque ahora también voy a necesitar sí o sí su participación. Todo claro. Gracias, Constanza. Espero que anden con ganas de ir viendo aquí. Bueno, en este caso son ilustraciones reales de cariogramas, no son esquemas, así que puede que no estén tan claros como lo sería un esquema, porque si ven los cromosomas no son una X perfecta, salen dobladitos, salen irregulares por ahí, pero me parece que las imágenes que les incluí en el PPT están bastante claras, así que podrán distinguir lo que ocurre al tiro. ¿Bien? Entonces, en el cariotipo de acá, ¿qué pueden ver? Me pueden decir, no sé, tiene esta cantidad de cromosomas, tiene una anomalía acá, a qué sexo biológico corresponde, ¿bien? Permiso, chiquillos. Bien. Súper bien. Súper bien las constanzas. Un 7 para cada uno. Como bien dice Constanza Almazábal, lo que vemos aquí es un paciente de sexo femenino, ¿cierto? Por sus cromosomas X.
Y también vemos que presenta síndrome de Down por la trisomía en el par 21, ¿cierto? Vamos a anotar aquí. Aquí. Tiene 1, 2, 3 cromosomas. Los cromosomas entre el 19 y el 22 son bien chiquititos, así que en relación a sus pares 1, 2, ¿cierto? Entonces puede ser medio difícil distinguirlos, pero por eso tienen los numeritos y están bien ordenados. Entonces, como bien dice Constanza Galdames, corresponde a un paciente con síndrome de Down. Bien, ahora voy a anotar en el chat, ¿no? Ustedes ya saben la manera en la cual podríamos anotar. Bien, con la nomenclatura que utilizamos anteriormente, tendríamos a este paciente con 47 cromosomas en su cariotipo, ¿cierto? Con su par sexual XX y con una trisomía, con un más en el par 21. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué nos dice el cariotipo? ¿Qué nos dice este cariotipo? Vamos, ¿quién se la juega? Permiso. Como les venía adelantando, no intenten distinguir la X característica en la forma del cromosoma, porque en circunstancias reales probablemente no la van a encontrar. Se van a encontrar con estos hilitos que al final son las dos cromátidas que están bien pegaditas una de otra. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, en el par 1 tenemos ambos cromosomas. Solamente que las cromátidas hermanas, ¿cierto?, que la componen, en lugar de estar la X bien clara, están ambas cromátidas muy juntas. Si no se acuerdan del nombre de la anomalía que es aquí, porque la hay, no les estoy mostrando un cariotipo convencional para que no piensen que lo estoy engañando. Pero me interesa que, si no se acuerdan del nombre de la anomalía o del síndrome que se desarrolla debido a este, que me puedan señalar dónde se encuentra esta anomalía. No sé si les podrá servir que veamos otra vez el otro que sí lo resolvieron bien. En efecto, Constanza, falta un cromosoma sexual, ¿cierto? ¿Y qué sabíamos nosotros acerca de la falta de un cromosoma sexual? Que en este caso sería una monosomía, ¿cierto? Que haya un solo cromosoma, donde debería haber un par de cromosomas, que solo existe una monosomía viable, ¿cierto? Y es una monosomía en el par sexual. En este caso, la monosomía viable que hay es cuando solamente existe un cromosoma X. La monosomía viable del cromosoma Y solo no existe. ¿De acuerdo? Por ende, este es un caso, y vamos anotando aquí con la misma nomenclatura, en el cual hay 45 cromosomas, ¿cierto? En lugar de los 46 que debería haber, y X, o X0. La X debería ir en mayúscula. Bien. Entonces, este cariotipo correspondería a un paciente, una paciente mujer con síndrome de Turner. ¿De acuerdo? El síndrome de Turner es la condición que genera la monosomía en el par sexual. Bien. Entonces, clarito con eso. En los pares autosómicos no hay ningún problema. Tiene los dos pares en todos. Del 1 al 22 no hay ningún problema. Es en el par sexual donde tenemos esta anomalía. Bien. Pasemos a la siguiente. ¿Qué nos dice el cariotipo? ¿Qué nos dice acá?
Igual, para el estudio del cariotipo, les puede servir que la mayoría de los síndromes que estudiamos durante la clase son relacionados al par sexual. Así que podría serles útil revisar ese primero. En lugar de el 1 al 23, yo iría al revés. Y ya saben, desde la pregunta anterior, que la única monosomía viable, y la única que al menos yo les haría estudiar, sería una en el par sexual, que es el síndrome de Turner. No les haría buscar una monosomía en un par autosómico. Sí una trisomía. Entonces no se esperen con que se van a encontrar con un solo cromosoma en un par autosómico, porque probablemente sea de un individuo que ni siquiera nació. ¿Bien? Siempre busquen trisomías en los pares autosómicos del 1 al 22. Y bueno, se pueden esperar otra clase de cosas en el par sexual. Constanza nos dice síndrome de Klinefelter. Y en efecto, está correcto. El síndrome de Klinefelter ocurre cuando en el cariotipo del individuo este posee dos cromosomas X y un cromosoma Y eh, en lugar de dos cromosomas X y Y. Serían esos los dos cromosomas, porque este es un individuo de sexo masculino. Pero como ya les dije, debido a la influencia de tener dos veces la información de los cromosomas X, que ayuda en el fenotipo al desarrollo de caracteres sexuales secundarios relacionados al sexo femenino, es que los individuos con síndrome de Klinefelter desarrollan caracteres sexuales secundarios relacionados al sexo femenino y ven disminuidos sus caracteres sexuales secundarios relacionados al sexo masculino. Esto se puede ver en el tamaño del miembro y en el desempeño de estos individuos a nivel sexual y reproductivo. ¿De acuerdo? De hecho, la pregunta el título en estas 5 preguntas está mal, debería decir que nos dice el cariograma respecto al cariotipo, por supuesto. Pero sí, súper bien, Constanza. ¿Y cómo representamos esto? Sería 47 XXY. Bien. Continuemos entonces. Ojalá que alguien más me conteste aparte de las constancias. Estoy esperando harta participación. Los quiero bien motivados de ahora en adelante, sobre todo en los repasos, porque ahí se va a basar en preguntas. Con Luchito no les vamos a estar pasando materia nueva, vamos a estar pasando materia que ya vimos, quizás los que se nos integraron a mitad de año necesitan repasar un poco más aquella materia que vimos el semestre pasado, eso se puede hacer por supuesto, pero la idea es que sean espacios de preguntas y espacios donde podamos ejercitar esto. ¿Bien? ¿Qué nos dice en este caso? No se distraigan por los conjuntos A, B, C, D, E, F. ¿Bien? No vienen al caso. En la PDT no se deberían preguntar, porque no lo aclaran en el temario. No se distraigan tampoco por el color de la diapositiva. No sé si se han dado cuenta, pero yo en mis diapositivas suelo poner el color del fondo según el color de la imagen. Y si la imagen no es blanca, a mí me molesta, porque digo, no puede quedar ese rectángulo recortado con el color sepia en este caso, ¿no? Feo, entonces pongo todo color sepia, para que pase piola. Bueno, que se ve bien así. Igual la ayudante de diseño en desafío me hubiera puesto un 1. Ya pasé eso. ¿Qué me dicen acá? Como les digo, no se distraigan si ven figuras irregulares o figuras extrañas en los cromosomas de un par, si es que tenemos dos cromosomas, que es lo que importa al fin y al cabo. Nosotros no estamos estudiando translocaciones o inversiones con este cariograma, lo que estamos estudiando es la presencia de monosomías o trisomías, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos aquí? De qué sexo biológico es el individuo, si presenta alguna anomalía, qué número de cromosomas posee. Bien, sí, es hombre.
posee el par sexual XY, ¿correcto? Trisomía en el par 13, correcto. Muy bien, Constanza Almazábal. En efecto, el individuo, el cariograma del individuo que estamos viendo, posee una trisomía en el par 13, ¿cierto? Posee 3 cromosomas en el par 13. Y a esta anomalía nosotros sabemos que ocasiona el síndrome de Patau, ¿bien? Que también está relacionado con malformaciones genéticas, ¿bien? Eso es importante. Yo les dije los nombres, por supuesto, de cada síndrome, pero me parece súper necesario que después ustedes busquen en el buscador de internet, en Wikipedia, las características que presenta cada síndrome, ¿de acuerdo? Porque me parece que no dan para hacer una clase, pero sí dan para que ustedes se las sepan a grandes rasgos, ¿bien? Entonces sí, lo que presenta aquí es una trisomía en el par 13, y esto ¿cómo lo representamos? Abro paréntesis, 47, XY en este caso, e indico el par que se ve afectado por una trisomía en este caso, más 13. Síndrome de Patau. Y el último de la noche. Aquí los quiero bien despiertos, para que vean que hasta el profe se equivoca. Si alguno tiene memoria fotográfica ya se habrá dado cuenta. Correcto, sí, de Klinefelter. Yo en mi distracción en la noche, cuando estaba haciendo esta clase, seguramente vi 2 cromosomas Y, no sé dónde, pero sí, correcto. Es igual al tercero Milloray, no al segundo. El tercero, el tercer, sí, Milloray. Es la misma imagen, de hecho. así de chante el bro. Nah, pero es importante que ustedes sepan reconocer al tiro, ya, este es el mismo cariograma que estábamos viendo anteriormente. Por ende va a presentar la misma condición, va a manifestar lo mismo, va a reproducirse el mismo genotipo, o sea, el mismo fenotipo, las mismas características. Así que en lo que me concierne, estos dos sujetos, es de la diapositiva al 3 y el de la diapositiva 5, los vamos a dejar porque son gemelos, ¿ya? Y no les voy a mostrar la última diapositiva porque son las respuestas, y decía muchas más gracias por su atención, pero decía síndrome YY, XYY, ahí me equivoqué yo, lo voy a arreglar cuando lo suba. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos con la clase. Quedamos bien en el tiempo, y bueno, quería tomarme este último momento para cumplir con el último objetivo de la clase, que sería reflexionar acerca de lo que hemos aprendido en el curso, ¿cierto? A quienes me han acompañado desde el principio del curso les agradezco mucho, también a quienes se nos integraron en el segundo semestre, todos son bienvenidos. He disfrutado mucho haciendo las clases con ustedes, y de verdad que estoy muy feliz de haber podido completar al menos la materia del curso. Recuerdo muy bien que el año pasado la última clase que pude realizar fue el 1 de octubre del 2019, me acuerdo súper bien, porque como verán, ha sido la tónica también durante este mes, que los profesores hemos tenido pruebas, trabajos, proyectos, en fin, diferentes situaciones en las cuales hemos visto complicada nuestra asistencia a la clase, y es por ello que al final me terminaron reemplazando las 2 semanas siguientes, el martes 8 y el martes 15, y luego, bueno, después del 18 ya no se hicieron más clases, y no pude acompañar a esos chiquillos hasta el final del curso. Se intentó así por medio de los grupos de WhatsApp o de alguna forma hacerles llegar los materiales, y mandamos todo el material a través de RAI, pero poderlos reunir
Entonces la prueba fue muy difícil. Aparte considerando que los profesores, algunos somos de región y tuvimos que devolvernos a nuestras regiones. Entonces, eh, esto no va a hacer un comentario respecto a lo que sucedió, ¿no?, durante el año pasado, sino que estoy feliz por haber esta vez podido pasarles toda la materia a ustedes, chiquillos, haberles entregado todas las herramientas para que eventualmente, sea de la forma que sea, venga la prueba que venga, la puedan enfrentar, porque ya tienen todas las herramientas a su disposición. Están armados con lo mejor que yo les pude dar, y espero que también con todo el esfuerzo que le han puesto en su enseñanza media y luego ahora. Así que les agradezco mucho su compañía.